Bueno, buenos días a todos. Esta es la grabación de la clase del día lunes 8 de marzo. Formato nuevo para vosotros, para mí también, así que sed indulgentes. Procuraré ir no muy rápido, ¿vale? Pero puesto que va a ser casi como una conferencia más que una clase, pues a lo mejor el ritmo es un poco mejor. Vais a tener la grabación en Classroom para consultarla siempre que queráis y me podéis hacer también todas las preguntas o consultar todas las dudas que os vayan surgiendo. Empezamos con un repaso de lo que habíamos estado viendo el último día. Recuerdo que estamos en el epígrafe 9.1, prácticamente terminando ya, y que ya habíamos hablado de cuál era la situación a la muerte de Canalejas, cuál era la situación de los partidos dinásticos, tanto el conservador como el liberal, con esos nuevos liderazgos respectivamente de Eduardo Dato y del conde de Romanones, cómo los problemas que acarreaba España era ese intervencionismo del rey en la política, ese cada vez más excesivo protagonismo del ejército. Uno de los éxitos de la restauración había sido mantener al ejército a raya en la intervención política en España. Y bueno, una situación internacional de guerra en Europa, la Gran Guerra, y de gran división política en España. Bueno, esto era repaso del día anterior y si os fijáis en la última línea, estas divisiones que existían entre conservadores y liberales, pero también con el resto de partidos o de ideologías, republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas catalanes y vascos, fundamentalmente. Paso a la diapositiva siguiente y aquí nos tenemos que poner a hablar de cuáles son los otros grupos políticos que existen en España. Bueno, fundamentalmente son los que ya conocemos, los que ya conocemos y de los que ya hemos hablado en temas anteriores. El socialismo está representado por el PSOE, que si os acordáis había sido fundado ya hacía varias décadas por Pablo Iglesias y que cuenta con su sindicato, la Unión General de Trabajadores, y que actúan conjuntamente en el plano político y en el plano sindical, en el plano de la representación de los trabajadores, de los obreros. Su líder sigue siendo Pablo Iglesias hasta al menos 1919, año en el que cae enfermo y acarreará pues esta enfermedad varios años hasta su muerte en 1925. Otras figuras destacadas del socialismo son Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero. Han estado de actualidad últimamente, no sé si lo recordáis, por cuestiones más políticas que históricas aquí en la ciudad de Madrid. Julián Besteiro podríamos decir que representa el ala derecha del partido, o a veces la facción liberal del partido, mientras que Largo Caballero representa el ala izquierda del partido, la facción más obrerista. Son dos perfiles bastante distintos. Julián Besteiro llegó a ser catedrático de lógica en la Universidad Central de Madrid. Largo Caballero venía del obrerismo, había sido estuquista, trabajaba en la construcción como estuquista. Van a tener importancia ambas figuras, ahí las tenéis en la fotografía en la cárcel, en el penal de Cartagena en 1917, cuando en ese mismo año, en el mes de agosto, protagonicen una huelga de la que hablaremos pronto en el tema siguiente. Un grupo que ya conocemos, el anarquismo, va a estar representado a partir de 1910 por el sindicato de la CNT. La CNT es fundada en el año 1910 en Barcelona, creo recordar. Ahora lo busco un momento. Sí, fundada en Barcelona, la Confederación Nacional del Trabajo,
y algunos de sus líderes van a ser Salvador Seguí o Ángel Pestaña, que también, por cierto, participan en la huelga de 1917. Me estoy dando cuenta que he hecho aquí la presentación y he hablado aquí de una escisión. En realidad, esta escisión hay que entenderla dentro del socialismo, ¿vale? Lo voy a escribir aquí. Y hay que entenderla sobre todo también en el marco de un contexto internacional en el cual la revolución rusa, la revolución bolchevique, os recordad, al menos los de ya la estudiasteis el año pasado, que ha triunfado y que está, digamos, poniendo a los marxistas de toda Europa un poco contra las cuerdas. Tienen que decidir si apoyan la vía revolucionaria, como han hecho los bolcheviques en la Unión Soviética, o si apoyan la vía parlamentaria, como están haciendo todos los partidos socialistas en Europa. En esa situación, en el año 1921, es decir, hace este año justamente un siglo, se funda el PCE, el Partido Comunista de España, defensor de la vía soviética, de la vía bolchevique, y separado, un partido nuevo, no tiene nada que ver con el Partido Socialista Obrero Español, que, continuando con la tradición marxista, renuncia a la vía revolucionaria. Vale, pasamos a hablar ahora del catalanismo. El catalanismo va a cobrar especial fuerza en el año 1906 en una situación de la que enseguida os voy a hablar cuando empecemos con el tema siguiente. Junto con los carlistas y con los republicanos, es decir, junto con partidos bastante heterogéneos, porque los carlistas estarían muy a la derecha, ¿no?, en el tradicionalismo, y los republicanos, pues de distintas tradiciones, normalmente también han estado en la izquierda, mientras que ya sabéis que el catalanismo de Cambó y de Prat de la Riba era fundamentalmente conservador. Bueno, pues todos estos partidos se agrupan en una coalición que se conoce como Solidaridad Catalana, que va a funcionar entre los años 1906 y 1909, es decir, se va a disolver justo cuando tenga lugar la Semana Trágica de Barcelona. Para que veáis el éxito político que tuvo, pues os he puesto ahí ese dato, ¿no? En las elecciones del año 1907, Solidaridad Catalana consiguió 41 de los 44 escaños que se repartían en las 4 provincias catalanas en las elecciones a Cortes. Es decir, en Cataluña se había roto ya con el sistema de la Restauración. Los partidos dinásticos en Cataluña estaban ya completamente fuera de juego, habían sido superados por esta coalición de partidos. Vale. Perdona. Por último, menos relevante, pero bueno, también lo vamos a incluir, vamos a hablar del PNV. El PNV va a estar liderado desde la muerte de Sabino Arana por el hermano de este, Luis Arana. Ya habíamos hablado que a la muerte de Sabino Arana, relativamente joven, había un cisma dentro del partido. Y bueno, pues para que veáis, en el año 1916 y al menos hasta la época de la dictadura de Primo de Rivera, el PNV pierde su nombre y pasa a denominarse como Comunión Nacionalista Vasca. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el partido se ha vuelto más conservador, más tradicionalista, incluso si cabe, y ha renunciado un poco al proyecto independentista. El PNV de estos años atraviesa una crisis, también hay varias escisiones dentro del partido y digamos que el nacionalismo vasco frente al catalán pierde cierta fuerza. Vale.
Paso de diapositiva y como veis me quedaba poco por contar. Aquí ha terminado el epígrafe 9.1. El siguiente tema es el 9.2, la intervención en Marruecos, repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España, la crisis de 1917 y el trienio bolchevique. Es un título completo y que ya nos da pistas de qué es sobre lo que vamos a tener que hablar. Fijaos que la intervención en Marruecos ya la hemos mencionado en el epígrafe anterior, así que volveremos a referirnos a ella en alguna que otra ocasión. ¿Vale? Paso a la siguiente diapositiva. Vale. Por cierto, para los que estéis siguiendo con libro, cosa que os recomiendo, aunque en el libro lo cuenta de una forma algo distinta, ya sabéis. Estamos ahora en la página 190 de nuestro libro, apartado 6, se llama La crisis de 1917. El libro lo cuenta de una forma quizá algo compleja, porque vamos a estar hablando de acontecimientos de 1906 para poder entender esto, ¿vale? Entonces, hablamos primero de 1906, de lo que ocurre, de las implicaciones que esto tiene y cómo una década después, pues esto va a suponer el estallido de una crisis importante en España, que es una crisis al tiempo militar, al tiempo social, al tiempo política o incluso religiosa, podríamos decir también. Vale. Con el nacionalismo catalán había siempre problemas y había siempre, digamos, un enfrentamiento entre los representantes de esta ideología y el ejército fundamentalmente y los sectores más conservadores o más tradicionalistas de España. En el año 1905 tienen lugar los que se conocen como los hechos de Cucut. Cucut, lo he puesto ahí entre comillas, es el título de una revista, un semanario satírico que publicaba pues viñetas cómicas, humorísticas, que siempre satirizaban pues a los políticos de la época, especialmente a los políticos de los partidos dinásticos, y publican una viñeta, que es esta que tenéis aquí a la izquierda, está traducida al castellano porque Cucut se publicaba en catalán, en la que hay una fiesta en la que se está celebrando supuestamente un banquete de la victoria. Un banquete de la victoria en el cual se está satirizando las derrotas del ejército español. Esta viñeta y otras muchas fueron consideradas muy ofensivas por los militares y los militares respondieron con un ataque directo a las instalaciones, vamos, a los talleres donde se editaba y se imprimía la revista Cucut y el diario La Veu de Cataluña, es decir, La Voz de Cataluña. Unos 300 oficiales entraron en la redacción de estas publicaciones, destrozaron todas las infraestructuras, destrozaron las prensas y, bueno, incendiaron y saquearon todo lo que ahí se encontraron. Claro, se habían tomado la justicia por su mano y esto pues fue visto con gran preocupación y sobre todo con gran indignación en los sectores del nacionalismo catalán. ¿Qué es lo que hicieron las instituciones españolas? ¿Qué es lo que hicieron los tribunales con estos militares? Bueno, pues lejos de condenar los hechos, lo que se hizo como respuesta, y lo tenéis ahí en el libro, en el apartado 6.1, fue la aprobación de una conocida ley, que es la Ley de Jurisdicciones. La Ley de Jurisdicciones, bastante antidemocrática desde nuestro punto de vista actual, lo que hacía era poner bajo jurisdicción de tribunales militares todos los delitos
contra, contra la patria, contra la bandera o contra el ejército. Es decir, cualquier ofensa a la nación o a sus instituciones castrenses, pues era juzgada por tribunales militares. Bueno, son temas que lamentablemente yo creo que nos suenan, ¿no? Porque incluso a día de hoy, pues el debate público sigue yendo por estos derroteros a veces, ¿no? Esta ley de jurisdicciones, que estará en vigor bastante tiempo, lo que hacía era dar la razón a los militares y lo que hacía era un poco también confirmar que este papel del ejército cada vez más predominante en la política española, pues había llegado para quedarse, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, paso a la diapositiva siguiente. ¿Vale? Y empezamos hablando ya de esta crisis militar, ¿no? Que hay en España, sobre todo en torno al año 1917, pero que vemos que tiene también, unos orígenes, ¿no? Unas causas que se pueden ver claramente. Pongo ahí una especie de listado, ¿no? En el que, pues en primer lugar, aparece la que acabamos de mencionar, como la ley de jurisdicciones, para juzgar con tribunales militares delitos políticos, ¿no? Estos que os decía. Vale. Otro problema del ejército, que se va a ver cada vez más claramente, es el problema de una supuesta hipertrofia de la oficialidad. Ya sabéis que algo que está hipertrofiado es algo que ha crecido en su tamaño de una forma exagerada y que bueno, pues está demasiado representado. La oficialidad del ejército español contaba más o menos en la década de 1910 con unos 20.000 oficiales para 100.000 soldados de tropa, es decir, un oficial por cada 5 soldados. Además, el número de generales era elevadísimo, ¿no? 500 generales en todo el país. ¿Por qué había habido este crecimiento tan excesivo del ejército? Pues por una cuestión que aparece en el renglón siguiente y que tiene que ver con el conflicto dentro del ejército español o el enfrentamiento entre dos grupos de militares, los llamados africanistas y los llamados peninsulares. Los africanistas serían aquellos que habían hecho su carrera en Marruecos, y los peninsulares serían aquellos que estarían, pues, destinados a las distintas regiones militares en las que estaba y está dividida España. Claro, había una distinción en la política de ascensos. Los militares ascienden normalmente por antigüedad, pero también pueden ascender por méritos de guerra. ¿Quiénes ascendían más rápido? Pues obviamente los africanistas ascendían más rápido, ¿no? Hago aquí un excurso, hago aquí un paréntesis. Uno de los militares africanistas más destacados de la historia de España en el siglo XX es el general Francisco Franco, ¿no? Que, bueno, algunas veces se le menciona como el general más joven de Europa desde Napoleón. Parece ser que no fue tan así, pero sí que es verdad que Franco alcanzó el rango de general siendo relativamente joven, por una cuestión, y es que había estado destinado en Marruecos, había participado de muchas de las misiones que el ejército español había protagonizado ahí. Este conflicto entre africanistas y peninsulares va a suponer una división dentro del propio ejército y, bueno, pues también que la polarización exista incluso dentro de la propia institución. Cuarto problema que vemos en esta crisis militar, la aparición
de las juntas de defensa. Las juntas de defensa son una especie de sindicatos militares, obviamente ilegales. Los militares no se pueden sindicar en España. Aún a día de hoy creo que es una limitación. No pueden formar parte de un sindicato mientras estén en activo. Si pasan a la reserva, sí. E igual que con los partidos políticos. Disculpad. Y estos sindicatos militares o estas juntas de defensa lo que hacían era actuar con el apoyo del rey para, ¿cómo decirlo?, hacer presión y exigir mejoras económicas, mejoras salariales, mejoras presupuestarias y también, pues bueno, tratar de luchar contra estas políticas de los africanistas, porque las juntas de defensa van a surgir sobre todo en la península, ¿no? Vamos, fundamentalmente de los militares peninsulares. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo tenéis también en el libro, en el último párrafo del 6.1. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas juntas de defensa? Pues que lejos también de condenar o de perseguir su actuación, que estaba fuera de la legalidad, fuera de la legalidad constitucional, pues al gobierno de Eduardo Dato, que busca mantener el apoyo del ejército, les va a dar su apoyo tácito. Ya tenían también el apoyo del rey, y esto va a suponer también un ataque a la propia Constitución. Es decir, los propios partidos, en este caso el Partido Conservador, están actuando contra el propio sistema político de la Restauración. En el año 1918, lo tenemos aquí a renglón seguido, se aprueba la Ley del Ejército. La Ley del Ejército lo que hace es atender a todas las reivindicaciones de los militares y, digamos, que concederles todo lo que habían pedido. El ejército cada vez tiene un papel más destacado en España y consigue de los políticos lo que les demanda. En esta situación veremos también cómo en Marruecos las cosas no van del todo bien, ¿no? Ya hablamos de lo que había ocurrido en el año 1909 en la Semana Trágica, perdón, sí, en relación a los sucesos de la Semana Trágica, pero me quiero referir, perdón, que no me venía, al desastre del Barranco del Lobo. Bueno, pues un poco más de 10 años después, 12 años después, veremos que tendrá lugar el conocido como desastre de Anual. Si el desastre del Barranco del Lobo había causado un impacto tremendo en la sociedad española, el desastre de Anual multiplicará este impacto por mucho, ¿no? No lo vemos ahora porque lo vamos a ver un poco más adelante cuando cerremos ya el tema. Vale, paso a la siguiente diapositiva, ¿vale? Para seguir hablando de esta crisis. Para quienes estéis siguiendo con el libro, pasamos de página a la página 191 y ahí nos encontramos con lo que el libro nos cuenta de esta crisis política. Por cierto, en el documento 16 tenéis ahí un texto que podéis leer sobre la situación del ejército en España. Luego, si podemos, le dedicamos un tiempo a leerlo. Vale. Bueno, la crisis política está marcada en esta coyuntura de inestabilidad. Esto lo he repetido ya tantas veces que no me quiero seguir repitiendo porque me vais a llamar pesado. En una situación de guerra en Europa y de neutralidad en España con respecto a la guerra europea. La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, igual que en la Segunda Guerra Mundial, aunque eso ya veremos que tiene su asterisco, ¿no? Y que hay que explicarlo mejor, supone para España ventajas, pero también desventajas. Es decir,
la neutralidad española supone un crecimiento de las exportaciones y, por lo tanto, que la balanza comercial española sea positiva en los años de guerra, pero también supone un cierto aislamiento con respecto al resto del continente europeo y, bueno, fundamentalmente no me viene el nombre ahora, el político del Partido Liberal, Romanones pensaba que, que de no entrar España en la guerra del lado de los aliados, una victoria de Alemania, pues habría sido algo positivo porque España no habría perdido la guerra, pero una victoria de los aliados dejaría a España apartada de los vencedores. Bueno, era un riesgo que existía y que se corrió. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que en Rusia está teniendo lugar la revolución. La revolución, los de el A lo sabéis o lo deberéis saber, los del B quizá no, había empezado en el mes de febrero y se había prolongado durante todo ese año. En febrero se había acabado con la monarquía del zar, pero todavía no se había impuesto un Estado comunista, un Estado bolchevique. Ese triunfará en la revolución de octubre, noviembre, según utilicemos el calendario gregoriano o juliano, y había sido, bueno, pues un proceso que se seguía con mucha atención en Europa, y en España no era excepción, ¿no? De hecho, hay algunos testimonios de españoles que están en Rusia o que conocen de primera mano las noticias de la Rusia revolucionaria. Con lo cual es una situación, como veis, complicada en España, como es complicada en el resto de Europa. El gobierno de Eduardo Dato en estos momentos tiene suspendidas las garantías constitucionales en España. Para que tengáis una idea de lo que ocurre, las garantías constitucionales en España eran suspendidas varias veces al año, incluso algunos meses, varias veces. El estado de guerra era decretado con cierta frecuencia en algunas regiones o en algunas ciudades, no tan habitualmente en todo el país, pero la situación era de suma inestabilidad y de suma precariedad, es decir, existía el miedo a que en España pudiese estallar una revolución, que en España el ejército diese un golpe de Estado, es decir, cualquier escenario era posible e incluso probable. Bueno, entre el mes de julio y el mes de octubre de 1917 se convoca en Barcelona una asamblea de parlamentarios. Y diréis, ¿qué sentido tiene que se convoque una asamblea de parlamentarios si ya existe en España un parlamento? Si España es un parlamento, si España es un Estado liberal, un Estado en el que hay más o menos, no una democracia plena, pero sí un Estado representativo y en el que las Cortes bicamerales, formadas por Congreso y Senado, son elegidas por los españoles. Bueno, pues es que precisamente es porque las garantías constitucionales están suspendidas y las Cortes están clausuradas. Es decir, no se convocan los plenos de las Cortes. Y entonces, instigados por Francesc Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, del partido catalanista más destacado, pues se convoca esta asamblea que se va a reunir tanto en Barcelona como en Madrid, aunque con escaso éxito. Aquí tenéis una fotografía, es la asamblea de parlamentarios reunida en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, no sé si es el Ayuntamiento de Barcelona o el Palacio de la... Bueno, el Palacio de la Generalitat, no, las Cortes de la Generalitat catalana. En cualquier caso es en Barcelona esa fotografía. ¿Qué pretendía la asamblea de parlamentarios? Bueno, pues pretendía elegir un gobierno provisional
y convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar una nueva Constitución para España. Es decir, la crisis constitucional en España es ya tal que nadie confía, o prácticamente nadie confía, en que la Constitución de 1876 pueda sobrevivir. Ni siquiera los propios partidos dinásticos apuestan ya por esta Constitución, porque Dato tiene las garantías constitucionales suspendidas, porque los militares ya no están o no parece que estén con la Constitución y porque los parlamentarios, pues catalanistas, tampoco creen que se pueda continuar con esa Constitución y pretenden elaborar una nueva para España. Vale. Esto ha ocurrido también en algún otro país. Tenemos el paralelismo. Yo me acuerdo que el año pasado lo comenté en clase y enseguida, no voy a decir que mucha gente, pero algunas personas sí se dieron cuenta de ello y lo apuntaron acertadamente. Como no os puedo preguntar porque la clase es en diferido, os lo cuento yo. Quizá alguien sepa que en Venezuela, además de un parlamento oficial, existe una asamblea constituyente. En este caso, la asamblea constituyente ha sido convocada por las fuerzas progubernamentales, puesto que el poder legislativo está en manos de la oposición. Esto ocurre en muchos países, ¿no? En Estados Unidos hemos visto que ha ocurrido también en alguna ocasión. El gobierno es de un partido o de una opción política, es decir, el ejecutivo está en manos de un partido, pero el legislativo, es decir, el parlamento, o como se llame en cada país, está en manos de otro partido. Claro, en una democracia que funcione bien, que un partido controle uno de los poderes y otro partido controle otro, no supone un mayor problema, pero en una democracia débil, pues esto lleva a soluciones como la que se intentó en la España en 1917, como la que está teniendo lugar en Venezuela, en la que hay dos cámaras o que se arrogan los poderes legislativos que compiten entre sí. ¿Qué pasó con la Asamblea de Parlamentarios? Bueno, pues que la verdad es que no tuvo mucho éxito, no consiguió cumplir sus objetivos, como nos dice ahí el libro, puesto que solo acudieron 71 de los 760 parlamentarios citados. Es decir, prácticamente un 10% de los parlamentarios estaba en este proyecto, pero el resto lo rechazaban. Tenemos ahí un texto en el documento 17, ¿vale? Lo voy a leer. La política del actual gobierno sobre significar una provocación a Cataluña y a España entera constituye a la vez un agravio al Parlamento, que habiendo declarado el gobierno que las Cortes no pueden actuar en funciones constituyentes y considerando la Asamblea que urge deliberar y resolver sobre la organización del Estado, es indispensable la convocatoria de nuevas Cortes que puedan deliberar sobre estos problemas y resolverlos. Las Cortes Constituyentes no pueden ser convocadas por un gobierno de partido, que seguiría los habituales procedimientos de adulteración del sufragio. Es decir, están hablando de nuevo de los problemas que en la Restauración había en la manipulación de los resultados electorales, sino por un gobierno que encarne la voluntad soberana del país, que es indispensable que el acto realizado por el Ejército el día 1 de junio vaya seguido de una profunda renovación de la vida pública. Barcelona, 19 de junio de 1917. Bueno, la crisis política ya sería sumamente grave, pero esta crisis política viene acompañada de una crisis social, y de una crisis social que estalla sobre todo en esta misma época, en el verano de 1917, en el agosto de ese año, cuando los partidos o los sectores obreros convocan una huelga general que además tiene la particularidad de ser una huelga general revolucionaria, es decir, con la intención de que no solo sea una huelga en la que los trabajadores paran, sino en la cual se lleven a cabo acciones revolucionarias. ¿Quiénes están en el comité organizador de esta huelga? Bueno, pues personajes que ya hemos mencionado en el tema anterior, como
el propio Besteiro, el propio Largo Caballero por el PSOE, Pestaña por la CNT, etc. Paso a la diapositiva siguiente para hablar de esta huelga general que se convoca, como os digo, el 13 de agosto de 1917 por un comité formado por miembros de la UGT, es decir, del PSOE también, y de la CNT. Vale. Esta huelga no nace de la nada, es decir, ya ha habido huelgas en España. Lo que no ha habido es una convocatoria de una huelga tan potente y que abarcase, digamos, no solo un sector, sino todos los sectores del país. Leo del libro, en el 6.3. La conflictividad social había aumentado notablemente durante la Primera Guerra Mundial como consecuencia del alza de precios y del mal reparto de los beneficios de una expansión económica. En consecuencia, el sindicalismo obrero adquirió un mayor protagonismo y exigió la aplicación de medidas tendentes a la reducción de la desigualdad social. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos que hacer memoria de lo que ya hemos visto en temas anteriores. Los distintos gobiernos de España, tanto de signo conservador como de signo liberal, han iniciado reformas importantes en el plano social y en el plano laboral. Las hemos mencionado, ¿no? La ley del descanso dominical, la regulación del trabajo de las mujeres, la regulación, perdón, la regulación del trabajo de los niños, la reducción de las jornadas laborales, era lo que se llamaba también, y Maura llamaba la revolución desde arriba, ¿no? Este regeneracionismo aplicado por los partidos dinásticos. Lo que pasa es que estas reformas parecen insuficientes o resultan insuficientes a ojos de los partidos obreros, que buscan unas reformas más profundas e incluso que buscan, pues en algunos casos, una revolución en España. En ese contexto se convoca esta huelga general con un seguimiento bastante desigual, pero con gran relevancia en algunas zonas de España. ¿Y qué zonas de España son? Pues no es ninguna sorpresa que sean Madrid, Cataluña, Valencia, Vizcaya, el sur de Andalucía, Asturias, es decir, zonas en las que o bien hay una importante presencia del movimiento obrero, tanto socialista como anarquista, como zonas en las que pues, hay una fuerte industria o unos fuertes servicios, es decir, donde hay proletariado. El balance de la huelga pues deja 71 huelguistas muertos, 156 heridos y más de 2.000 detenidos. Por parte de las fuerzas del orden, pues 4 guardias civiles muertos, algún policía también muerto. Y en cualquier caso, pues un impacto fuerte y también una muy marcada división social que va a aumentar cuando se inicie la represión hacia los huelguistas y hacia el Comité Revolucionario que había convocado la huelga, ¿no? Ya recordáis la fotografía que ponía varias diapositivas atrás de Besteiro y de Largo Caballero en el penal de Cartagena, donde fueron encarcelados. Pero bueno, muchos sindicalistas fueron encarcelados, más todos aquellos a los que fueron, pues, digamos, incluso ejecutados o torturados por parte de las fuerzas del orden. ¿Qué era lo que ocurría? Lo que ocurría era que la sociedad española estaba cada vez más polarizada y que los obreros pues no iban a parar aquí. Por eso, y lo tenéis en la parte de arriba de la presentación, el periodo que entre el año 1918, finales de 1917 y 1921,
se conoce en la historiografía española como el trienio bolchevique. El adjetivo bolchevique hace referencia a los bolcheviques de la Unión Soviética y pues lo que se explica aquí es que en España se está intentando, por parte de los revolucionarios, conseguir algo similar a lo que se ha llegado en Rusia, en la Unión Soviética. Vale. No aparece en vuestro libro, pero yo creo que es importante añadirlo también. Dentro de la sociedad española existe un problema religioso o una crisis, digamos, con respecto a los valores de la religión en el espacio público. Es un conflicto entre clericalismo y anticlericalismo, un conflicto ya de décadas en España, pero que digamos que no desaparece, incluso tiene episodios que hacen que se agrave. He puesto ahí una fotografía en la que sale el rey Alfonso XIII, quizá alguno reconozca el lugar, es el Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles es el centro geográfico de España, o más o menos, está aquí en la Comunidad de Madrid, en Getafe, y es la consagración que el rey hace de España al Sagrado Corazón de Jesús. Algo que fue polémico en su época, que fue muy criticado por la oposición al sistema, incluso también por algunos liberales, y que muestra pues que una sociedad cada vez más secularizada, como la española, pues todavía sigue siendo también una sociedad muy clerical, o en la que la religión y la jerarquía católica tiene un peso fundamental. Vale, paso a la diapositiva siguiente para hablar del trienio bolchevique, ¿vale? Perdonad. El trienio bolchevique aparece en vuestro libro en el apartado 7, en la página 192 y en la página 193. ¿Vale? Voy a tratar de no extenderme mucho y de dar solamente unas líneas generales. Vale. Bueno, aquí vuelvo a repetir una cosa que ya os he dicho en la clase de hoy, ¿no? Que es que la declaración del estado de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales en España era algo relativamente frecuente en este periodo. Bueno, durante estos 3 años, las demandas de los sectores proletarios por una revolución o al menos por una transformación económica y social de España, pues se van a ver marcadas por importantes episodios de huelga, algunos con gran éxito y muy celebrados, como son, por ejemplo, la huelga de la canadiense en la ciudad de Barcelona entre febrero y marzo de 1919. La canadiense era una empresa que se encargaba del suministro eléctrico. Lo tenéis en el libro citado. El anarquismo catalán logró grandes éxitos, como la huelga de la canadiense. La insubordinación de los trabajadores de esta empresa de electricidad de Barcelona llegó a paralizar el 70% de la industria local, lo que obligó a la patronal a aceptar acuerdos ventajosos para los trabajadores, mejoras salariales, la readmisión de los obreros despedidos y la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Es decir, aquí es donde se conquista la jornada laboral de 8 horas. Una de las reclamaciones de los obreros españoles que pedían, bueno, españoles e internacionales, que pedían eso, la jornada de 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio. Pero no todo fueron éxitos, porque hubo también grandes enfrentamientos que supusieron un impacto importante tanto para los obreros como para toda la sociedad, e incluso también para los empresarios y los grandes capitalistas españoles. Son años marcados por una violencia política extrema y son años en los que
Los muertos se cuentan por centenares en toda España. Y sobre todo vamos a ver que el impacto de este trienio bolchevique va a ser en Cataluña, aunque en menor medida también en otros lugares como Andalucía, como Madrid o como otras zonas con presencia de obreros. Años en los que se suceden las huelgas y los cierres patronales. Una huelga ya sabéis que la hacen los trabajadores, un cierre patronal es bueno, pues lo opuesto. El empresario les dice a sus trabajadores que no pueden ir a trabajar porque la empresa está cerrada. Entonces, si no hay trabajo, no hay salario, no se cobra, es una forma de ejercer presión por parte del capitalista a sus trabajadores. Y luego son años también en los que se crean los llamados sindicatos libres o sindicatos amarillos. Los sindicatos libres o sindicatos amarillos no son sindicatos, son organizaciones en las cuales pues, hay una infiltración de los capitalistas y que tratan de combatir la acción sindical de los trabajadores, ¿no? Es decir, una estrategia, digamos, algo rastrera porque pretendía infiltrar los intereses del patrón para convencer a los trabajadores. Más grave que eso incluso es la aparición del pistolerismo que trata de hacer frente al terrorismo anarquista. El pistolerismo y el terrorismo anarquista, las dos caras de la moneda de esta violencia política que se va a desatar sobre todo en Cataluña, fundamentalmente en la ciudad de Barcelona, en estos años. Los pistoleros son normalmente sicarios contratados por la patronal, que a lo que se dedican es a acabar con objetivos que suelen ser líderes sindicales. Recordad que esta época es la época de los gángsters, es la época del gangsterismo, no solo en Chicago, en Estados Unidos, ¿no?, sino en toda Europa, ¿no? Barcelona, los bajos fondos de Barcelona, pues son también escenario de cantidad de asesinatos o cantidad de ataques tanto a empresarios como a líderes sindicales. El terrorismo anarquista, como ya hemos dicho y como ya sabéis, defendía esta acción directa terrorista, también marcándose objetivos muy, muy claros. A este respecto, os hago una recomendación literaria. No sé si ya tenéis todos los libros que tenéis que leer para literatura. Yo recuerdo que cuando estaba en segundo de bachillerato había que leer 3 obras, ¿no? Una de principios del siglo XX, una de mediados y una de finales o algo así. Yo la obra que leí de finales del siglo XX fue, la verdad, sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Es una novela escrita en los últimos años del franquismo, en los años 70, de hecho estuvo sometida a la censura, y que habla precisamente de la Barcelona de esta época. Es una novela entretenida, interesante y tiene su punto divertido porque Eduardo Mendoza siempre mete una nota cómica. Eduardo Mendoza ha escrito novelas históricas del siglo XX en España, unas cuantas. Escribió hace poco también una sobre la Guerra Civil Española que se llama Riña de Gatos, que está bien, aunque yo creo que es bastante mejor, la verdad, sobre el caso Savolta. Y bueno, pues independientemente de que la queráis leer para literatura o no, creo que es una peli recomendable. Voy acabando ya, que llevamos ya casi 50 minutos, y cierro con lo último que está en esta diapositiva, que es la aplicación de la ley de fugas. La ley de fugas, puesta ahí entre comillas, puesto que no es ninguna ley, sino que es una práctica bastante extendida en estos años, que consistía en que los militares, los guardias civiles, los policías, cuando habían detenido normalmente a un sindicalista, le aplicaban pues esta ley de fugas. ¿En qué consistía la ley de fugas? En que se lo cargaban, es decir, le disparaban, lo asesinaban, argumentando que había intentado fugarse durante la detención.
es probable que algunos fueran asesinados mientras intentaban fugar o en una persecución, pero se sabe también que era habitual que directamente fuesen asesinados y que luego en el informe o en el atestado se dijese que se le había aplicado la ley de fugas. El balance pues es de más de 500 asesinatos en toda España, sobre todo, ya os digo, en Cataluña en estos años. Vale, no hemos terminado todavía el tema, pero cierro esta clase y continuaremos por aquí en la clase siguiente que preveo que veáis mañana martes. Así que nada, gracias a todos por vuestra atención. Siento el formato menos dinámico, aún si cabe, un poco rollo, pero bueno, seguro que pronto volvemos a la normalidad. Gracias y lo dejamos por aquí.